Hola a todos, espero que estén bien. Les voy a grabar el video de lo que habíamos hablado en la clase de las selecciones. Mi computadora parece tener un problema con el micrófono, entonces por eso el audio está bastante bajo, pero espero que puedan escuchar y que puedan practicar. A ver, bueno, lo que es Photoshop, como les había enseñado en clase el primer día, tenemos la flecha de movimiento, digamos, que es esta de acá, que es la que utilizamos como si fuera la flecha negra del ilustrador. Entonces, esta va a ser nuestra flechita negra. Los layers van a estar siempre activos, digamos, y trabajando siempre en lo que son las capas también. Y constantemente vamos a estar moviendo o cambiando de tamaño, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo dos layers y yo quiero mover uno de estos, tiene que ser con la flecha de selección negra. Vamos a poner aquí el auto select y lo movemos. Entonces aquí va el pedacito de la foto, que ahorita solo hice una réplica. Entonces, esta es la flechita que a mí me va a servir para mover las piezas. Si mi background está bloqueado, solo le doy clic al candado para quitarle el bloqueo y entonces ya lo puedo mover. Ahora, cuando yo tengo mis herramientas seleccionadas en el panel de herramientas, también me cambia la barra de opciones que está arriba y cambia siempre, o sea, depende qué herramienta es la que yo tengo seleccionada. Si estamos en la flecha negra, tengo dos que me van a servir. Todo este es el panel de alineación que funciona igual que el ilustrador. Pero esta de acá y esta me van a servir. Este es Auto Select. Yo puedo decirle si quiero que sea grupos, que ahorita no tengo, o layer. Entonces, si está seleccionado o está un cheque puesto acá, el layer o la pieza que yo me ponga encima y la mueva va a ser la que se va a mover, como funcionaría normalmente el ilustrador. Ahora, si yo le quito el cheque y yo intento moverla, va a depender del layer que yo tenga seleccionado en el panel de los layers. Es decir, si yo quiero que se mueva este pedacito, tengo que venir acá y entonces se va a mover. No importa si le doy clic encima o si le doy clic en otro lado. Puedo dar clic por acá y se me va a mover. Si yo quiero mover el carro o la foto que está abajo, tengo que irme acá y ahí entonces se me va a mover ese layer, no importa dónde yo dé clic. Eso significa el auto select, que me permita seleccionar o mover automáticamente o manualmente yo por mis layers si lo desactivo. Esa una. La siguiente es Show Transform Controls, que es como el bounding box. Si yo le doy clic, me va a mostrar mi bounding box para yo poder hacer más grande, más chiquito o rotar la pieza que yo tengo. Si yo lo quiero hacer más grande, con Shift para que sea proporcional. Si lo quiero hacer más chiquito, también con Shift. Si lo quiero rotar, me alejo un poquito y me va a salir la opción de rotación. Si lo quiero reflejar, por ejemplo, no tengo la opción de reflejar, es clic derecho y ahí está Flip para hacer un reflejado, en este caso horizontal, o también un reflejo vertical. Entonces, estos de acá me funcionan cuando yo estoy trabajando o que estoy manipulando el tamaño de mi fotografía. Si yo lo que quiero ahora es ya que se quede o lo roto y quiero que se quede, tengo que dar Enter o darle clic acá a este cheque. Este cheque o Enter acepta la transformación, esta, este icono de negado o Escape, salgo de la transformación. Entonces doy Enter y ahí salgo. Pero si yo tengo activa esta opción, siempre me va a salir como que un bounding box en caso de que yo quiera editar. Ahí no me sale, por ejemplo, lo del clic derecho. Tengo que empezar a manipular o si no, comando T, que el comando T es para transformar y Enter obviamente ya sale. Por ejemplo, si yo quito esto y yo doy comando T, me sale el bounding box, Enter y se va. Entonces, dependiendo cuál ustedes quieran, si quieren que esté activo o no quieren que esté activo. Eso con respecto a la flecha negra. Luego tenemos las herramientas de selección. Yo les había comentado que las selecciones de Photoshop son bastante importantes y de hecho tenemos varias herramientas para esto. Tenemos todas las de acá, tenemos estas tres, tenemos estas dos y todavía algunas de esas también utilizan, por ejemplo, Patch Tool también utiliza un poquito de la selección, etcétera. Pero vamos a empezar por las primeras. Cuando yo me pongo en la herramienta, por ejemplo, en el rectángulo, que es el marquito de rectángulo, arriba se me ponen las opciones para editar esa selección.
La primera, esto se parece un poquito al Pathfinder, el buscatrazos, los que tienen en español. Más o menos funciona así, pero para selecciones. Esta es selección normal. Quiere decir que yo hago esto o esto o esto y se hace un rectángulo de cualquier forma que yo esté haciendo. Si yo quiero quitarlo, clic afuera o al momento que hago uno nuevo, se quita el anterior. Esa sería una forma. La otra forma que es más rápida o por atajo para quitar la selección es comando D, de deselect. Está aquí, está acá, comando D. Entonces cualquier selección que ustedes tienen, comando D en el teclado y automáticamente se va. La selección no pertenece a ningún layer, o sea, no importa si yo selecciono acá. Luego yo me pongo en el layer que quiero y es en el que voy a trabajar. La selección es un límite para pintar, para borrar, para editar, para cambiar color, para cambiar los ajustes, absolutamente para todo, incluso para hacer máscaras. Entonces, si yo vengo a pintar, voy a poner un color y yo pinto, sí, está bien en este layer. Entonces, lo que pasa es que lo que yo esté haciendo o la edición que yo esté poniendo no se sale de la línea punteada porque ese es el límite para la selección. Esta foto está un poquito pesada, por eso es un poco lento. Entonces, si yo tengo mi pincel al máximo, como estuvimos haciendo el otro ejercicio, pintas, pero no se sale de la selección. Entonces, selección es un límite. Si yo quito la selección con comando D, por ejemplo, ya entonces puedo pintar y obviamente se va a salir. Aquí no se tapó el de arriba porque este es el layer que está en la parte de arriba que le está tapando. Entonces, eso con respecto a las selecciones. Tú puedes seleccionar acá, luego irte acá y pintar en este layer. Entonces, no dependen de ninguna capa. Lo importante siempre es, antes de empezar a editar, ver en qué capa estás. La segunda es añadir a la selección. Entonces, si yo ya tengo una selección y voy dando, puede ser acá, lo que haces es que vas añadiendo a la selección que ya tienes. No necesariamente tiene que estar pegado a esto. Tú puedes hacer 3 cuadritos o lo que sea y están en la misma selección. Lo mismo pasa con la herramienta de selección normal. Si presionas Shift, automáticamente si ven arriba y estoy presionando Shift en el teclado, y es como que estás entrando a esta opción. La tercera es sustraer de la selección que tienes o se puede hacer con Alt también. Entonces yo vengo acá y lo que hago es quitar. Por ejemplo, si yo hago esto, quito y hago un huequito ahí, entonces digamos que yo quiero pintar, lo que va a hacer es que me va a pintar todo menos eso, entonces quitas de la selección. Y la última es la intersección, quiere decir que de todo lo que esté, solamente lo que esté cruzado o lo que esté intersectado es lo que va a quedar. Entonces, esas son las 4. Aparte, si bien es cierto, todas estas funcionan o las ves igual en las herramientas de selección, al menos estas y estas, tienes que tener cuidado porque estas te cambian dependiendo del que tú estás. Por ejemplo, yo me voy al círculo y tengo selección normal. Me voy al cuadrado y tengo la última que usé. Entonces, a pesar que son las mismas, siempre vean arriba el panel de control para ver en cuál están, porque pueden ser del mismo grupo, pero estar configuradas diferente. Entonces, ahí va a haber un cambio cuando ustedes estén trabajando, incluso el FEDER o las demás opciones. Entonces tienen que tener cuidado. Voy a regresar acá un ratito. Tenemos estas 4 entonces. Si es que nada se cruzara, me saldría un mensaje porque nada se está intersectando. O si es que yo le digo que quiero que reste, por ejemplo, tengo una selección normal y quiero que reste un cuadrito por acá, también me va a decir que no sabe porque no hay nada que se cruce. Ahora, con respecto al FEDER, vamos a ir probando qué es el FEDER. Voy a hacer un nuevo layer un ratito. Si yo tengo el FEDER en 0 y yo hago aquí un cuadrito y lo pinto, se va a pintar así. Si yo vengo y pongo el FEDER, voy a quitar la selección, comando D. Pongo el FEDER en 1 a un cuadrito y lo pinto, comando D. Vamos a hacer un zoom. Se nota un poquito. ¿Ven en los bordes? Vamos a poner un poco más. Vamos a poner un 3. Hago una selección y vengo a pintar. Quito la selección. Entonces, ustedes van viendo que es qué tan definido o qué tan preciso es, qué tan precisa es la selección en los bordes, en los filos.
si yo pongo, por ejemplo, se me ocurre 15, hago una selección, entonces pinto y ustedes incluso pierden las esquinas, porque ya no es tan exacta la selección y tengo esto, que tanto para afuera se sale un poquito como para adentro no se pinta bien. Entonces, que tan preciso sea, solamente es en los bordes de cualquier selección, eso es el feather. Ahora, el feather funciona si tú lo activas antes de hacer una selección. Es decir, si yo regreso acá y, por ejemplo, yo quería esta con 0, pero vengo y pinto y no me di cuenta que estaba con feather 15. Y digo, ah, no, 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 quiero que esté en 0. Vengo y pongo en 0 y no es que me cambia esto, incluso vengo a pintar y me sigue haciendo lo mismo, o sea, solo me pinto un poco más, pero no llegas a tener otra vez precisa la selección. El feather se activa antes de hacer la selección, si no, por más que lo cambies después, no pasa nada. Lo mismo si tengo, por ejemplo, en 0. Vengo a pintar y digo, no, 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 quiero que esté con los filos con feather. Entonces regreso acá y pones 30, enter, y vienes a pintar creyendo que te va a funcionar y no funciona, porque esa selección ya fue hecha con feather 0. Entonces después ya no te hace caso, por más que tú cambies aquí la cantidad, ¿ok? Entonces eso con respecto a las selecciones. Acá tienes si quieres que sea que esté fijado a un radio específico o a un tamaño específico, es decir, si quiero que mi selección siempre sea cuadrada, uno por uno, entonces por más que tú hagas esto en la pantalla o con el mouse, siempre va a ser cuadrada. Entonces, esas son estas cantidades. Si algún rato ustedes ven que tienen algo y no les deja hacer libremente una cantidad o una selección, seguramente es que está con alguna activación acá. Comando D, quito la selección. Ahora bien, si yo ya hice la selección, pero me equivoqué y no activé el feather, y no hablamos de una selección cuadrada, circular, sino, por ejemplo, ya seleccionaste todo un personaje, una persona, un rostro de una fotografía y te das cuenta que la selección no estaba con feather y la necesitas, por ejemplo, con feather para recortar, en ese caso se puede editar acá la selección, pero tienen que tomar en cuenta lo siguiente, es decir, yo ya tengo acá la selección, vamos a hacer una que tenga 0. Hago la selección y aquí pinto, ¿no? Y me estoy dando cuenta que o recorto, o borro, o edito, lo que sea. Y me doy cuenta que está con 0. Entonces yo puedo regresar a mi herramienta, la que yo esté usando de selección, venirme acá y se va a ir a una pantallita. Depende de cómo tengan activado en su computadora. Aquí pueden poner View Black and White, que es el que yo tengo. Y entonces acá yo puedo manipular y yo puedo decir quiero que tenga feather. Y voy viendo, esto solo es un preview de cómo quedaría mi selección. Ok. Y entonces ya me hace la selección. No es que me cambie lo que pinté, para nada, pero si yo sigo pintando ahí, lo nuevo sí me va a valer el feather. ¿Ok? Ahora, creo que funciona mejor si tenías feather 0 y después la aumentas un poco, porque si tenías mucho feather, por ejemplo 30, como estábamos viendo, o 35, y haces tu cuadro, y por ejemplo pintas y te das cuenta que tenía feather, regresas acá, seleccionar la máscara y dices, pero ya no puedo retroceder más el feather de lo que está, porque se supone que está en 0. Entonces, sí te deja aumentar, pero no te va a dejar retroceder. Y la manera, si quieres hacer que ya no tenga feather, sería el contraste. Con el contraste lo que haces es hacer la selección contrastada, que sería como el feather 0, llegando a 100, pero vas a tener los bordes redondos. Entonces, ahorita, si pintas, ya el feather se ha ido, pero no regresas al cuadrado. Entonces, si estamos hablando que seleccionas, por ejemplo, una fotografía entera, por ejemplo, el auto, que era el que yo tenía, voy a tener ese problema con los bordes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en calibrar correctamente la herramienta de selección para que les pueda funcionar de la manera que ustedes quieren. Entonces, eso con respecto a la selección y a las opciones que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tengo feather 35. Si yo me voy al círculo,
me va a aparecer feather 0, a pesar que son las mismas. Entonces, a esto era lo que me refería con que ustedes tienen que chequear siempre eh, cuáles son las opciones que tienen arriba para ver si está funcionando o si está bien calibrado y así entonces no van a tener error al seleccionar. Segunda herramienta, el círculo o la elipse de selección. Si quiero que sea proporcional, nada más con Shift y ya está. Funciona exactamente igual el feather dependiendo cómo tú quieres pintar o cómo quieres editar o borrar. Las herramientas exactamente igual. Para añadir a la selección, para restar de la selección o hacer un agujero en el centro y para intersectar, que solo lo que se cruce cuando suelte el mouse va a ser lo que permanece. Tienes feather, el anti-alias es que no quede como este comidito a los filos, entonces es preferible que sea más suavizado, digamos, el filo, o si no te queda como este pixelado. Y lo estilo también, si quieres a un radio específico, en este caso sería del círculo o la elipse. Comando D, quito selección. Y luego tenemos dos herramientas que es la marquesina simple o la fila, digamos, tanto horizontal como vertical, o fila y columna. Entonces, esta de acá lo que hace es trazar una línea a todo tu documento, no importa el tamaño que tenga el documento, y si yo hago zoom, vamos a ponerlos aquí para que vean, ahí, vámonos. El alto de esta de acá es un píxel, y si yo pongo la columna, por el contrario, el ancho es un píxel. No se equivoquen con estos cuadros grandes, esos solo son la transparencia porque mis layers no tienen fondo. Pero estos chiquititos, por ejemplo, este de aquí, este sería un píxel. Lo que me dicen no es que no se selecciona, bueno, en este caso sí, que no lo muestra, o a veces que es muy chiquitito como para seleccionarlo. Ahorita es porque tengo feathers, si yo pongo en 0, si me agarra el píxel. Entonces con feather no me puede agarrar porque claro, un píxel con los bordes difusos como que no, es demasiado chiquitito. Entonces ese es un píxel, entonces esta sería un píxel a todo lo ancho, un píxel a todo lo alto. Estas de acá. Eso con respecto a estas básicas, digamos. Comando D quita cualquier selección. Y luego tenemos estas de acá, que es el lazo, el polígono y el lazo magnético. El lazo tool, voy a regresar, acuérdense que para retroceder, comando Z o comando al Z para varios pasos, o si no, en el panel de historia, ahí pueden también regresar y si dan clic aquí, abre o regresa el documento como estaba en un inicio, por ejemplo, como lo abrí. Retroceden absolutamente todos los pasos. Voy a quitar el candado para seguirles mostrando. El lazo es libre, o sea, mano alzada, digamos. Entonces ustedes hacen la pieza que quieren agarrar o seleccionar y queda seleccionado. Si es que yo vengo acá, se va a cerrar ahí. Si es que yo suelto acá, automáticamente trazaría una línea recta con el inicio y ahí se cerraría. Si yo selecciono esto y borro, por ejemplo, como mi layer no está bloqueado, está sin candado, yo borré un pedazo de la fotografía, que ya no lo puedo regresar a menos que de comando Z este momento. Si yo sigo trabajando ya se pierde. Si es que el layer estuviera bloqueado, lo que va a hacerte es poner, voy a retroceder para mostrarles. Vamos a retroceder. Cada selección es un paso, acuérdense, así que no tienen tantos pasos en ese sentido. Regreso acá. Y supongamos que mi background color, que es este de atrás, es de cierto color y yo borro. Entonces lo que me va a decir es, ¿qué te hago? ¿Te hago un content aware o te hago foreground o background color? O generalmente si no te pregunta, te hace un hueco, pero como hay candado no te puede mostrar transparencia. Entonces pasa que te muestra este color por default. A veces si no te pregunta como qué es lo que quieres que te haga. Entonces si yo no quiero eso, sino que sí quiero recortar algo, lo que tengo que hacer es sacarle el candado y entonces va a funcionar. Para pintar, para borrar, para lo que ustedes necesiten, funciona la selección. Entonces, la parte de arriba, igual que las herramientas anteriores, añado a la selección, resto de la selección, puede ser el centro, puede ser un filo, intersect. Lo que se cruza es lo que queda. Si en algún momento ustedes están seleccionando algo
Por ejemplo, quiero que seleccione la llanta. Bueno, lo haría con un círculo, pero supongamos. Selecciono esto de acá y me faltó un pedazo, ¿ya? Y yo quiero añadir ese pedazo que me faltó a la selección. No hagan esto, de que añaden y se vienen así como que por el filito, 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 así, y terminan de seleccionar, porque van a dejar piezas que a veces se ven, aquí hay otras, y a veces no se ven. Puede que aquí también haya unas partes que no están seleccionadas y que no las voy a ver. Entonces tienen que tener ese cuidado de no seleccionar de esa manera, sino que si yo quisiera, por ejemplo, agregar a la selección, lo que tengo que hacer es venir acá y que se pase un buen pedazo, vengo acá y entonces garantizo que ya todo queda seleccionado, ¿sí? Esa sería la manera. Lo mismo para restar. Si yo quiero restar, hacer un buen pedazo o se cruzan. O sea, si yo quiero quitar aquí otro pedacito, digamos, no me voy a venir por acá para quitar, sino que agarro todo lo que no está y eso. Entonces traten de hacer eso siempre que seleccionen para que se seleccione correctamente. Y bueno, la intersección. El feather exactamente igual para ver qué tanta fuerza tiene a los filos de la selección. Siguiente es el polígono lazo tool. Este no es libre, digamos, o a mano alzada como el otro, sino que tú vas definiendo los puntos. Es decir, yo vengo acá, 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 y son puntos rectos. No se pueden hacer curvas en este caso, y estos no son pasos. Si ustedes presionan comando Z, van a ver que no les va a hacer absolutamente nada, porque no son pasos. Entonces, el paso sería cuando ya la selección se cierre. ¿Cómo cierro la selección? Vengo al donde empecé y me sale este circulito, ahí se cierra la selección. O si no, estoy haciendo esto, doble clic y automáticamente se cierra la selección. Entonces, ese ya sería un paso y ahí ya me funcionaría el comando Z, entre una y otra como si fueran dos pasos. Pero estos no son pasos. Entonces, ¿cómo puedo deshacer esto si el comando Z no me deja? Para esta herramienta, específicamente el polígono, la manera es borrando con backspace o delete, como cuando escriben, y van borrando y lo que hace es ir soltando uno por uno todos los puntos donde pegaste, digamos, el polígono, hasta el último, y lo que hace ya es soltarte absolutamente todo lo que habías hecho, todo el recorrido. Entonces, esa sería la forma de usar esta herramienta. Si yo vengo acá y hago esto, y borro, hago el hueco. Entonces, o copy-paste, por ejemplo, también, si yo lo que quiero es una copia de la llanta, comando C, comando B, y siempre el Photoshop me pega encima, pero ahí lo voy a mover. Entonces, o si quiero hacer comando C, por ejemplo, regreso ahí, comando C, y me voy acá, comando B, y es la manera también de llevar algo de una fotografía a otro archivo. Sería selección, copy-paste. ¿Ok? Entonces, esa sería la manera de seleccionar. Y esa sería la manera de usar el polígono. Funciona igual. Si yo, por ejemplo, y aquí les voy a hacer la prueba con esto. Si yo vengo y selecciono con feather 0 y hago esto, copy, paste, y ahí está, voy a ponerla acá. Si yo vengo y quito selección y pongo acá 5 de feather, vengo acá, vuelvo a hacer la selección, doble clic, comando C, comando B. Y aquí, esta es una selección con 5 puntos de feather. Vengo acá, quito la selección y tienes, por ejemplo, 40 puntos de feather. Hago la selección, copy, paste, y ahí está. Entonces, eso es el feather. Tienen que aprender a calibrar correctamente el feather. Si yo estoy haciendo un montaje, por ejemplo, para la tarea 1 que tienen que poblar el océano, y yo hago esto con feather 0, se va a ver que están recortadas y pegadas. Entonces tengo que calibrarle bien. Si yo hago esto, en cambio, se va a ver mal porque estoy perdiendo un gran pedazo
de la selección, que aquí se supone que se ve seleccionado, está la llantita seleccionada, pero acá ya se va perdiendo. Entonces, eso también sería una mala calibración del FEDER. Tengo que buscar un punto en medio que me pueda funcionar. No hay un número de FEDER específico que ustedes puedan utilizar que funcione correctamente. ¿Por qué? Porque si yo regreso, me pongo acá, el FEDER está en píxeles. Es decir, que si yo tengo una fotografía que tiene de tamaño 300 por 300 píxeles, probablemente un FEDER de 2 o de 5 se note demasiado y me pase esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la fotografía que yo tengo es de 4000 por 4000 píxeles? Probablemente un FEDER de 5 ni siquiera se note y me pase esto y parezca que hice con FEDER cero. Va a depender mucho de la foto, el tamaño de la foto que ustedes tienen como base. Entonces no hay un número, no les puedo decir como que siempre hagan en tal o cual FEDER porque no se sabe. Estamos, entonces también para eso nos funciona esta de acá, o una buena también es como que seleccionar siempre en cero, si a veces no saben, y luego van calibrando si es que quieren aumentarle, etcétera, o si es que quieren disminuirle. Lo único que esto ya saben que si tienen demasiado y hace un contraste, va como a reducirse y van, se me ocurre, como que regresa la selección como por acá y pierden un pedazo de la foto. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. En cambio, si seleccionan con cero, luego solo pueden calibrar bien y ya está. ¿Qué otra cosa? Para mover las selecciones, por ejemplo, yo tengo esta selección y quiero una selección perfecta porque es la llanta, pero está mal. Si yo estoy en cualquier herramienta de selección, o sea, esta o esta, yo puedo mover con las flechitas de mi teclado, y ahí la pueden ir viendo que se me está moviendo la selección. ¿Sí? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Pero solo si estoy en las herramientas de selección. Si yo estoy acá, por ejemplo, y yo empiezo a mover, ¿qué va a pasar? Estoy moviendo el pedazo que seleccioné, así que es muy distinto. Si quiero mover solo la selección, tengo que hacer con las flechitas, pero estando en una herramienta de selección. Si no, voy a mover el pedazo. La otra cosa es qué pasa si yo quiero transformar la selección. Por ejemplo, acá quiero que el círculo crezca porque me falta un pedazo de la llanta. En el menú de selección tengo la opción de transformar la selección y ahí me sale el bounding box y yo puedo hacer esto, ajustar la selección a como yo la quería y una vez que ya la edito, supongamos que ya está, enter y ya me funciona. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer copy-paste. Y ahí tendría la mejor hasta ahora. ¿Ok? Bueno, en este caso no tiene FEDER, pero una selección, me falta un pedazo de acá arriba también. Tendría que hacerla crecer un poco más. Pero esa sería la forma. Si ustedes no entran por acá, por Transform Selection, sino que directamente le dan comando T, lo que van a hacer es editar el pedazo de la foto y va a pasar esto. No va a crecer ni disminuir la selección, sino que el pedazo de la foto. Entonces tienen que tener bien en cuenta la diferencia entre el transform de la selección y el transform de comando T, que es ¿dónde está? Está por aquí, Free Transform, este de acá, que es el comando T normal. Entonces tienen que tener cuidado. Los dos me dan el bounding box, pero es muy diferente el resultado con lo que yo quiero buscar. Y luego tenemos el magnético, que el magnético les suele encantar porque es automático, o sea, es mágico, digamos. Y lo que hace es esto. Yo pongo clic, solo voy moviendo el mouse, no estoy aplastando absolutamente nada, es como que lo voy dirigiendo. Y Photoshop solito, uy, ya me torcí, se va pegando. Por ejemplo, ahí, ¿por qué empezó a pegarse a la línea de abajo? Porque el color de arriba está muy clarito. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas. Tengo que o tener más puntería o hacer con más cuidado o ver bien por dónde voy. Entonces, lo que hace es una distinción de colores y hace la selección. Para yo venir, también puedo ayudarle, o sea, si yo quiero que se venga por acá, le puedo dar clic y los voy pegando, pero funciona por color. Por ejemplo, y doble clic se quita. Antes de mostrarles el ejemplo con los limones. Si yo hago esto y vengo acá y a veces les pasa que terminan haciendo algo así y terminan con un enredo y un nudo en el Photoshop y uno
no sé por qué, pero siempre les pasa. ¿Cómo van a quitar eso? Es un poco difícil, entonces con doble clic se hace selección y comando D. Esa sería la manera de quitar. ¿Por qué? Porque si ustedes se torcieron, por ejemplo así, tendrían que borrar cómo funciona el polígono, pero también ir regresando, porque solo voy borrando, se me van borrando los puntitos, pero no suele ir regresando el lazo. Entonces yo tengo que ir manualmente, como que también regresándome por acá, al mismo modo, o sea, regresándome con el mouse, ir borrando, y ahí funcionaría, pero se demora un montón. Entonces si pasa esto, doble clic, a ver, ahí, doble clic y comando D y ya se quitaría la selección. Por ejemplo, esta de acá. Esta foto es una foto en muy buena resolución. O sea, ahí ustedes la pueden ver. Entonces, si yo tengo una diferencia como esto, que es verde y blanco puro, el magnético funciona perfecto. ¿Por qué? Porque va a reconocer de manera perfecta la diferencia de los colores. Aquí tiene un poco de luz, pero entonces ahí lo que yo haría es manualmente decirle, por acá, y tener ahí como que cuidado, sobre todo por la parte blanca, pero me va a ir reconociendo todos los puntos. Las herramientas, todas las herramientas de selección se combinan perfectamente entre ellas, es decir, vamos a cerrar acá. Si a mí aquí me falta un pedazo, yo lo puedo poner manualmente. Puedo venir con el lazo, se me ocurre, poner que se añada y decir, me falta este pedacito. Por ejemplo. O esto está de más, entonces restar, y voy a restar este pedazo. Y entre ellas se combinan perfectamente. O por ejemplo con el polígono, sumar a la selección, siempre viendo arriba, y voy a decir sume este pedacito. Entonces aquí está muy chiquito ya los píxeles y ya no lo agarra. Pero bueno, lo que hace es sumar o restar a la selección que tú tienes. Y te quita. A ver. Ya sé por qué no me está funcionando. Con el feather 0. Ahí está. Con el feather, ahí no vi la calibración que había dejado. Y entonces ahí sí te cuenta como que el píxel. Y ahí, por ejemplo, restar. Y ahí me resta. ¿Ok? Entonces, cualquiera de ellas se complementan entre ellas, siempre viendo la calibración, porque cada una, como me pasó ahorita, tiene su propio feather, su propia calibración. Entonces, eso con respecto al magnético, y se puede calibrar, sí se puede calibrar. Tú puedes ponerle el contraste, qué tanta frecuencia quieres que vaya, o cuántos píxeles quieres que vaya botando los puntos. Por ejemplo, si yo le disminuyo el contraste, va a ser un poco más loco porque no sabe exactamente por dónde irse, que si tiene el contraste al 100%. Es como que va un poquito más en línea recta. Si, por ejemplo, tiene la frecuencia bajita, ponele en 10, se demora bastante en botar el segundo o el tercer punto, y así se puede ir, ¿sí? 1, 2, 3, 4 puntos botó. Si yo le pongo la frecuencia al máximo, ahí en cambio es la cantidad de puntitos que va botando, y voy viendo que va poniendo 2, 4, 6, 8, 10, como 20 puntitos en ese tramo. Entonces, a eso se refiere la frecuencia. El anti-alias exactamente lo mismo, no ver como el filo pixelado, no de la foto obviamente, sino de la selección. Si es que está activo o si es que está desactivado, voy a ver una selección muy tosca. Entonces, depende mucho de las fotos que tú tienes y la calidad de las fotos, y también la parte. Por ejemplo, hay partes más que funcionan mejor que otras. Por decir, acá yo tengo partes blancas por el brillo, entonces el magnético, por muy magnético y muy bien equilibrado que lo tenga arriba, no va a funcionar tanto. Pero por ejemplo en tramos como esto, que es verde y blanco, funciona bien. Entonces aquí yo me puedo ir por aquí y ahí funciona perfecto. ¿Por qué? Porque los colores permiten que haga un trazo nítido. Ustedes ven la selección, funciona bastante bien. Acá tiene conflicto un poco por la luz, por el brillo de la luz en la cascarita de los limones. Entonces, tienen que siempre pensar qué herramienta me funciona mejor. Si ustedes quieren recortar, por ejemplo,
y quiero recortar un árbol, no utilizaría jamás el magnético porque no va a entender por dónde quiero que se vaya si todo es verde. O si quiero alguna foto que es blanco y negro y quiero recortar la mano de esta persona, el magnético no va a tener idea. ¿Por qué? Porque no hay tanto contraste de color. Entonces tienen que ver siempre cuál fotografía es la que funcionaría mejor, cuál herramienta, perdón, funcionaría mejor para qué fotografía. Entonces, no es que las herramientas sean malas o algunas no te funcionen, sino que son muy específicas. Este es muy de contraste de fotos, o sea, te sirve si el fondo es blanco, etcétera. Pues si quieres sacar un pescado, un pez, perdón, del mar y está azul y el pez está medio azulado, no te va a funcionar. Pero si el pez está sobre una tabla de madera, qué sé yo, que ya lo estaban sacando del agua o algo así, entonces se va a poder recortar bien. Entonces depende mucho la foto que estás usando para saber cuál es la herramienta ideal a trabajar. ¿Ok? Eso con respecto a estas de acá, también puedes editar después la selección. Ahorita no tengo nada seleccionado. Si yo tuviera algo aquí, puedes también editar si quieres que tenga más feather, etc. O más contraste, menos contraste. Entonces, eso con respecto a este grupo de acá. Luego tenemos estas herramientas, que es la Quick Selection y la Magic Wand. Voy a empezar por la Magic Wand, que es la varita mágica. La varita mágica funciona por color también. Arriba tienes una tolerancia que no va de 0 a 100% porque no es por porcentaje, es por color. Entonces va de 0 a 255 colores. Si llegan al tope, va a ser 255 colores. O le vas bajando. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Ya les voy a explicar. Si ustedes dan clic aquí, por ejemplo, en el blanco y tienen la tolerancia muy alta, va a agarrar el blanco, también el blanco del fondo, también el blanco de los limones y también el blanco de las luces. Si yo le bajo la tolerancia, ahí me agarra un poquito, ya no me agarran las luces, tal vez unos 2 puntos por acá, pero todavía me sigue agarrando los limones. Vamos a bajarle todavía más. Ahí, por ejemplo, me agarra acá, aquí un poquito, etcétera. Y aquí no me está agarrando la sombra. Yo puedo irle agregando, es decir, vengo acá y agrega la selección y puedo ir agregando, pero tengo el problema o el conflicto que me está agarrando también la parte interna de acá de la cascarita, digamos, o de la pulpita de los limones. Entonces, para eso hay otra herramienta que es esta de acá, que si quiero que sea continuo o no continuo. Si no, si yo tengo desactivado que no sea continuo, yo agarro lo blanco y me agarra lo blanco de cualquier parte de la foto. Si yo le tengo puesto el cheque acá y yo selecciono, no me va a agarrar absolutamente nada de esto porque se fue por todo el filo y todo lo que fuera continuo y me fue seleccionando. Yo puedo poner que me añada aquí esto, 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 esto y voy dando clics. Por ejemplo ahí, considero que ya está seleccionado y ya tengo seleccionado de una manera súper rápida todo lo que es el fondo. Eso significa continuo o no continuo. Ahora, si yo lo que quiero es copiar los limones y yo tengo una foto así, es mucho más fácil seleccionar el fondo porque es blanco que los limones que tienen varios colores. Entonces, lo que yo puedo hacer es seleccionar el fondo y luego hacer una selección inversa. ¿Qué es eso? Select Inverse o Comando Shift I, pero pueden irse por acá por el menú. Y entonces ahí hace la inversa, como la herramienta dice, y ahora ya no tengo seleccionado el fondo, sino que tengo seleccionado los limones. Puedo hacer copy, se me ocurre venirme acá, ponerle paste, y ahí está. Los muevo. La foto está muy bien recortada, está precisa, y eso porque tengo el fondo correcto. Si yo, por ejemplo, no quiero seleccionar así, sino que quiero seleccionar los limones, tendría que ir haciendo muchos clics para lograrlo. Entonces, en este caso, funciona mejor seleccionar el fondo. Pero también, eh, por ejemplo, en el caso del auto, también. Y aquí otra cosa que toman en cuenta, que si bien es cierto la selección no pertenece a ningún layer, tienes que ver en qué layer estás cuando haces la selección, sobre todo cuando estás usando, no sobre todo, de hecho únicamente cuando estás usando las herramientas mágicas, tanto el magnético como estas dos. ¿Por qué? Porque si yo aquí quiero el fondo del carro, no me va a hacer caso porque lo que me está haciendo es agarrándome todo lo demás menos los limones porque estoy en ese layer.
Entonces tienen ustedes que ponerse en el layer correcto porque estas herramientas se reconocen por colores. Y ahí entonces voy a tener lo blanco, pero de la fotografía del carro no me toma en cuenta esto. La selección nunca toma en cuenta qué tienes encima, qué tienes debajo. Si yo doy clic acá, de igual manera me va a seleccionar lo blanco porque el Photoshop sabe que estoy en este layer. Entonces tomen en cuenta eso. Pero por ejemplo, si yo quiero otra vez seleccionar el rostro, me va a ser muy difícil utilizar la Magic Wand. Uno, porque la foto es de color, otra, porque tiene más o menos la misma saturación. Entonces no tengo una distinción de colores que me permita realmente como que hacer ese contraste y que la herramienta pueda funcionar correctamente. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Depende mucho lo que están haciendo. Siempre que yo veo una foto así, lo más fácil es al fondo, dependiendo aquí la sombra, o incluso aquí sí pueden hacer que crezca porque ya está continuo y lo único que van a hacer es que agarre más sombrita. Y esto funciona más o menos como el feather, tú lo activas antes de dar clic. Entonces ahí voy dando y ya van viendo que cada vez me va agarrando más. Tolerancia es el blanco y los que se parecen un poco al blanco en una tolerancia de tanto rango. Eso significa, por eso cuando doy más clic con una mayor tolerancia, digamos, agarra más partes de lo gris porque se va pareciendo al blanco. Vamos a subirle más todavía. Aquí, por ejemplo, ya casi se selecciona todo, pero ahí empiezo a tener un problema que ya también me empieza a agarrar los pedacitos blancos que están acá. Entonces tengo que saber cómo calibrar correctamente para que no pase eso. Ahí sería como hice la primera vez. Selecciono y luego añadir a la selección y voy añadiendo aquí lo que me falta. Listo. ¿Okay? Control D, comando D, quito o deselecciono, quito la selección. Entonces, eso con respecto a la varita mágica y a invertir las selecciones. Ahora lo que es la Quick Selection. Esta es una herramienta de selección rápida, funciona también con el pincel, o sea, como que si fuera un pincel, entonces aquí tienes el normal, añadir, restar y tienes el tamaño porque es como un pincel. O sea, aquí vas más o menos grande la herramienta. ¿Cómo funciona esta? Yo me voy por aquí y va como leyendo. Uy, ahí ya di clic en lo blanco. Voy a volver a empezar. Me voy por acá y va seleccionando por donde yo voy pasando. ¿Por qué no agarro lo blanco? Porque yo no estoy dando clic en lo blanco. Entonces aquí lo que yo haría para poder seleccionar esto sería un pincel mucho más chiquitito para poder pasar por acá y que me seleccione esto de acá. Si es que yo me salgo acá, me selecciona entonces todo lo blanco, porque me reconoció que ya yo di clic en lo blanco y se fue por acá. Entonces aquí puedo poner restar y que me reste esto de acá. Entonces, ¿cuál es mejor entre esta y la otra? No es que una es mejor que otra, sino que depende mucho qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, en esta foto, la preferida en este caso sería la primera, por el fondo blanco y la facilidad que tengo para agarrar un color. Pero si yo tengo algo como esto y yo quiero seleccionar todo el césped de acá, si yo agarro la Magic Wand, me va a pasar esto. Que me agarra por colores que están continuos, pero me agarra una cantidad enorme. Me está agarrando los arbolitos y las montañas del fondo. Entonces yo digo, bueno, le bajo la tolerancia y hago esto, pero aún así se pasa y aquí ya no me seleccionó. Voy añadiendo y me va a costar un poco porque voy a tener todos estos puntos, quiere decir que no están seleccionados, entonces están huecos. Y si yo hago copy-paste, me van a quedar esos agujeros. Entonces, en este caso, me funcionaría más la Quick Selection, porque es por donde yo voy pasando. Como lo normal, vengo acá, paso, y automáticamente no sé si se dieron cuenta. O sea, yo voy por acá, él va leyendo lo que quiero, y ya como que reconoce que lo que quiero es este, entonces ya al final ni siquiera pregunta y ¡pum! Se va hasta el final. Pero no me está agarrando ningún arbolito. Entonces es muy como que respeta mucho por dónde yo voy. Entonces me va como leyendo qué es lo que yo quiero seleccionar. Puedo agarrar ese césped, hacer copy-paste o hacer lo que quiera o incluso cambiarle color y nada más. Entonces es muy fácil de usar esta herramienta. Entonces depende mucho qué es lo que ustedes necesitan hacer. Va a depender de eso, la herramienta que ustedes quieran utilizar para seleccionar. Ahora, ¿qué otras opciones tengo?
Si yo necesito todo lo de acá arriba, lo más fácil también es seleccionar esto y hacer una selección inversa. Y entonces ahí tienes una selección de todo esto de acá arriba. O sea, siempre vean qué es lo más fácil. Seleccionar el objeto que quieres o seleccionar todo lo demás y luego invertir. Acá puedo seleccionar todo, puedo deseleccionar, puedo invertir o puedo reseleccionar, que vuelve a seleccionar como que lo último que hice, que en este caso fue todo. Por ejemplo, si yo tengo esto, quito la selección, luego me voy a select, reselect y me agarra como que la última. Es como revertir el deselect. Eso de acá. Tienes si quieres, por ejemplo, en los layers o encontrar layers, etc. Si quieres hacer una selección por color, por ejemplo, yo agarro esto y me voy aquí a selección por color y yo le puedo abrir o disminuir el fuzziness, que es lo que me va más o menos viendo qué es lo que yo quiero o lo que me está quitando en este caso de la selección. Doy OK. Ahí lo que me dice es que hay píxeles muy chiquititos, píxeles, sino como que muy chiquititos y no se va a ver la selección, pero no quiere decir que no esté seleccionado. Siempre que les aparezca un mensaje en Photoshop, léanlo. Aparentemente no tengo nada seleccionado, pero si yo pongo copy y me voy aquí y pongo paste, por ejemplo, ahí me se ve, está chiquitito y ni siquiera se ve, pero me pegó la selección supuestamente que yo tenía y ahí está, que serán un par de píxeles, por ejemplo aquí unas nubecitas, apenas, ahí, apenas se ven unas nubecitas por acá, pero existe la selección, entonces tienen que tener cuidado cuando les aparece el mensaje. La otra cosa es porque a veces no ven la selección y quieren pintar, quieren borrar, quieren editar y se ponen a borrar y me dicen, pero es que no me funciona la herramienta. Tal vez tengas algo seleccionado. La manera de verlo es select, deselect, y si entonces ahí sí funciona la herramienta es porque tenías una selección a pesar de que no era visible. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Eso con respecto a seleccionar por color. Bueno, ahí le puse mucho color, que seleccionó casi todo y solo me dijo los nubecitos. ¿Qué otra cosa les puede servir de acá? Por ejemplo, hacer crecer la selección. Voy a activar una selección para que se activen estos de acá. Modificar el borde, la suavidad, que se expanda, que se contraiga, o el feather, por ejemplo, que se expanda. Quiero que esa selección se expanda 30 píxeles. Y lo que va a hacer es crecer. Quiero que se contraiga 40 píxeles y se va a contraer la selección. No importa la selección que tengas, es decir, que puedes tener una selección así y venir acá y decir quiero que se contraiga y le pones 10 píxeles, por ejemplo, y toda se hace más chiquita. Entonces, no importa la selección, va a funcionar. Y la otra, bueno, Transform Selección, que ya lo vimos, ahorita les explico lo del Quick Mask. Luego es grabar o cargar selecciones. Si yo tengo una selección que me costó seleccionar, por ejemplo, me mandé la selección de todos los árboles uno por uno, pero exactos, ¿sí? Y está todo así súper preciso, supongamos, ¿no? Que están aquí. Y yo quiero guardar eso porque no quiero volver a hacer la selección otra vez. Me voy acá arriba, Save Selection, ahí le pongo nombre, vamos a ponerle árboles, ¿ok? Y entonces yo puedo quitar la selección, seguir trabajando, seguir editando, manchando, pintando, etcétera, que estoy pintando, y lo que yo quiera hacer. Y luego me acuerdo que quiero la selección, select, cargar selección, y en mis canales va a estar, si no les aparece acá, se van al menú, y está ahí una, dos, tres, o las que ustedes tengan, la selección, ok, y ahí está. Ahora bien, esta selección pertenece a este archivo, es decir, que si ustedes copiaron y pegaron los árboles en otro lado, ya no es que se va a volver a seleccionar, o incluso si ustedes hicieron esto, saco candado, muevo la foto, vengo y cargo la selección, árboles, están acá, ¿ven? Entonces, la selección pertenece al archivo y como que guardan las coordenadas, llamémoslo así, o la posición, no se va pegada a la foto. Si yo hago más chiquito algo, más grande algo, tengo que tomar en cuenta que la selección va a permanecer tal cual como yo la guardé. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Grabar selecciones, cargar selecciones, apréndanse eso, que les va a servir para los trabajos que hagamos.
¿Qué otra cosa? ¿Cómo es? La Quick Mask o el modo de máscara rápida. Voy a retroceder acá. Esta de acá lo que hace es como entrar en un modo de máscara. ¿Cómo sé cuando estoy en modo de máscara? Porque se me pone por default es rojo, pero puede que tengan más colores ustedes dependiendo si travisaron un poco el Photoshop. Pero generalmente es rojo y veo esto en mi layer. Eso significa que estoy en modo Quick Mask y me funciona con el pincel. Entonces, lo que yo pinte, no estoy pintando de rojo en realidad, solo es la máscara de un color, digamos en este caso de negro, va a ser como la mascarita. Entonces, si yo salgo de acá, todo lo demás va a estar seleccionado. ¿Ven? Menos donde yo pasé. Es como que yo protejo esa área, digamos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer más chiquito que tengo un pincel enorme. Quiero el Quick Mask, pero no quiero este árbol. Protegemos el arbolito, salgo y está todo menos el arbolito. Entonces, es una manera de hacer selección. La ventaja es que puedo regresar y decir, sí, pero mi pincel está como que muy raro ahí, entonces cambio color, solo haciendo esto y arreglo ya así a detalle, con zoom, salgo de ahí y entonces la selección se va a arreglar. Se está moviendo mucho por el harness que tengo en la herramienta, ya les voy a arreglar. Por ejemplo, supongo 100. Este es más o menos, no quiero entrar mucho en pincel, pero es más o menos como si fuera el feather, pero en este caso para el pincel al 100% es con contraste. Entonces vamos a hacerlo más pequeñito. Y ahí si esto no quiero, esto sí quiero. Ven, ya no es suave, digamos. Salgo y entonces ahí veo la selección exacta. Aquí veo que me falta un pedazo o que tengo un pedazo de más. Regreso, cambio color y voy limpiando. Aquí voy limpiando. Entonces es una manera de seleccionar como que rápida, porque a veces también se les hace más fácil con el pincel. Salen de la selección y eso es lo que queda protegido. Entonces eso es la Quick Mask. A veces también están usando otras herramientas y no saben por qué no les funciona algo. Siempre chequen que no esté activo el Quick Mask, porque ahí entonces les puede fallar. Eso con respecto a las herramientas de selección. Ahora bien, como ya están acostumbrados al ilustrador y a utilizar el Pen Tool, también hay una forma en Photoshop en la que puedes combinar Pen Tool para llegar a selección. Para eso, voy en el Pen Tool y tengo ahí todas mis opciones de Pen Tool. Voy a empezar solo con el normal y, por ejemplo, quiero esto, pero lo quiero redondito y esta herramienta no me sirve o no me hace curvas, entonces el Pen Tool estaría perfecto porque no es un círculo, pero sí tengo curvas, etc. Entonces vengo acá y puedo ir seleccionando. Antes de eso sería, para la tarea o para lo que tiene que ver con selecciones, sería Path. Luego vamos a ver las demás opciones que es Shape y Pixel, pero ahorita sería Path. Entonces vengo acá, vienes acá, y la única diferencia con respecto al uso estricto del Pen Tool comparado con el ilustrador es que al momento de que tú haces una curva, por ejemplo en el ilustrador yo venía aquí y se partía, pero en Photoshop no se parte solo, a menos que yo presione Alt en el teclado. Entonces yo pongo Alt, clic, y ahí sí se parte. Entonces ya puedo utilizarlo como si fuera del ilustrador. Cada curva, Alt, clic. Y no hay un atajo para eso, así que toca estar dando Alt, clic, Alt, clic. Entonces digamos que está así, me vengo acá, y supongamos que ya terminé. Vamos a hacerla así súper grandota para terminarla más rápido. Eso es lo único, usar el Alt para partir las curvitas, nada más. Luego tenemos todas las opciones, digamos, para edición, como la flecha blanca, la flecha negra, etc. Entonces yo tengo aquí, bueno, ya lo cerré. Perdón, acá tengo la flecha blanca que me va a permitir, si yo le doy clic al punto, mover el punto o editar la curva. Entonces una vez que ya esté, digamos que acá veo que tengo que editar o está mal seleccionado porque lo hice rápido, pero supongamos que está bien y que ya edité todo lo que yo necesitaba.
Ahora quiero hacerlo selección, porque si yo hago copy-paste, así como está el path, lo que voy a pegar es el path en el siguiente archivo. Entonces no me sirve, tengo que hacerlo selección. Para eso tienen que abrir el panel de los paths. Window, paths, que es este de acá. Hacerlo más chiquito. Y este path que está aquí es la pieza que yo acabo de hacer. Tengo tres opciones en la parte de abajo. La que me funciona ahorita es esta de acá. Convertir al path en selección. Una vez que está selección, regreso a mis layers. Estas eran las nubes feas que había pegado. Voy a ponerme en el background porque siempre que hago copy paste tengo que ponerme en el layer del cual quiero copiar. Copy, paste y ahí está la pieza que yo quiero. Entonces esa sería una forma de hacerlo con el pen tool. La otra opción, estas dos las vamos a ver después, pero la otra opción es que esta hace un path selección y esta es la contraria. Una selección te la convierte en path. Entonces voy acá y me lo hace path. No me hace el mismo que yo tenía, pero la ventaja con este es que yo también puedo hacer esto. Por ejemplo, voy a borrar este path. Voy a hacer una selección con el cubo. Ya, supongamos. Y yo quiero que esa selección, por ejemplo acá, se convierta en path. Lo haces path, arreglas con la flecha. Esto está bien desarreglado, pero supongamos que lo arreglo. Regresa a selección y ya tienes. Entonces puedes ir jugando con cualquier herramienta de selección. Si la quieres hacer path y se te hace más fácil editar con flecha blanca o flecha negra, se puede hacer también y hacer selección o hacer el path selección o hacer la selección path. Por ejemplo, si yo hago esto, regreso aquí, lo convierto en path y ahí, bueno, la flecha negra es para editar, la flecha blanca, perdón, y la flecha negra es para mover el path. No me mueve la foto, me mueve el path. Entonces, por eso está aquí abajo, porque está conectada al pen tool, porque es la herramienta que me sirve para los paths que yo hago en Photoshop. Entonces, si van a trabajar con el pen tool, lo único es ver que esté en path aquí arriba. Acá también tengo el menú de hacerlo selección y ustedes escogen el feather. Si escojo feather 0 y hago un copy paste, es esto. Vamos a quitar el de atrás. Es esto. Si, ¿dónde estoy? Regreso a donde estaba. Lo hago selección, pero le hago un feather de 10 píxeles, copy paste. Se puso encima. Es esto. Ahí está la diferencia del feather. No es transparencia de la foto ni nada por el estilo. Es nada más el contraste, digamos, o la exactitud que tenga en los bordes. Aquí se viene hasta con la sombra. Entonces, es eso lo del feather. Y es exactamente lo que tienen que hacer con respecto a la tarea y a las fotos, al trabajo del océano, de la foto del océano. Tienen que tomar muy en cuenta que también tienen que escoger correctamente las fotografías. Es decir, yo no puedo escoger una foto de un pez que está puesto en un marco de algún local, por ejemplo, ya un pececito disecado, y hacer que parezca que está en el océano, porque no me va a funcionar. Entonces, tomen eso en cuenta, tienen que agarrar preferiblemente cosas que ya estén en el mar o algo, porque le da ese toque azul. Y como todavía no hemos aprendido a editar fotos ni nada, preferiblemente seleccionen o escojan fotos que les ayuden en el montaje. La otra es fotos grandes, como les enseñé en clase, imágenes que el Google te da, pero te da la opción de seleccionar las imágenes en tamaño grande. Eso con respecto a las selecciones. La otra es cómo seleccionar o hacer una selección de algo que ya estaba. No quiero volver a seleccionar esto, pero quiero la selección. Entonces es desde Layer, clic derecho, Select Pixels. No es lo mismo dar clic derecho acá o clic derecho acá. Tienen que tomar ustedes, tienen que saber exactamente dónde están dando clic. Sería sobre cuadrito, clic derecho, Select Pixels y ahí se seleccionaría esa que tienen. Clic derecho acá, Select Pixels y se selecciona este layer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les va a servir para la tarea. Cualquier pregunta me avisan. Voy a estar pendiente del correo electrónico y espero que les vaya súper bien. Practiquen el feather. El feather es calificado en cada pieza. Todo tiene que estar en layers separados, todo tiene que estar con el feather perfecto. No va a funcionar poner el mismo feather para todas las fotografías, por lo que les expliqué
Hay fotos en que es demasiado y hay otras fotos en las que es muy poquito. Depende del tamaño de la foto de la que están copiando, no de la que van a pegar, sino de la que están copiando. Entonces, eso, cualquier pregunta, con mucho gusto me escriben y estaré pendiente del correo y ya nos vemos pronto. Hasta luego.